Besregar. Cordial saludo. Este perfil del docente en la actualidad me llama mucho la atención porque es una de sus características principales, el bilingüismo. Según la RAE, el bilingüismo es el uso habitual de dos lenguas en una misma región o en una misma persona. En Colombia, el 1.2 millones de personas hablan inglés y de estos solo están certificados el 54%. El índice de aptitud en inglés que clasificó a 63 naciones ubicó a Colombia en el grupo de países con un nivel deficiente, ocupando el puesto número 42. El bilingüismo en Colombia ha tomado gran importancia a partir del interés de los gobiernos nacional, regional y distrital, lo que se logra evidenciar por los actuales programas y políticas de su promoción en el país. Por ejemplo, el Programa Nacional de Bilingüismo 2004 al 2019, el Programa para el Fortalecimiento de Lenguas Extranjeras de 2010 al 2014, Colombia Bilingüe desde 2014 hasta el 2018, la Ley 1651 de 2013, Ley del Bilingüismo, y el Programa Nacional de Inglés de 2015 a 2025. Según el Ministerio de Educación Nacional, en los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras, inglés 2006, existen tres términos básicos a saber. El primero hace referencia a los diferentes grados de dominio con los que un individuo logra comunicarse en más de una lengua y una cultura, y el uso que se haga de otras lenguas distintas a la materna. Entonces adquieren el carácter de segunda lengua o lengua extranjera. En segundo término, en cuanto a segunda lengua, el MEN explica que es aquella que resulta imprescindible para actividades oficiales, comerciales, sociales y educativas, o la que se requiere para que la comunicación entre ciudadanos de un país sea la mejor. Y como tercer término, se entiende como lengua extranjera aquella que no se habla en el ambiente inmediato y local, pues las condiciones sociales cotidianas no requieren su uso permanente para la comunicación. Hasta el momento en Colombia, el inglés se constituye en una lengua extranjera y a través de los programas de bilingüismo se busca que tanto estudiantes como docentes, así como comerciantes, empleados y la gente del común desarrollen competencias de dominio de dicha lengua, de tal forma que el país pueda integrarse a los procesos de comunicación universal en la economía global y en la apertura cultural, con estándares internacionalmente comparables. Nuestra institución educativa José Antonio Galán de San Antero, Córdoba, también ha sido permeada por el programa Colombia Bilingüe. Sin embargo, el interés por aprender ha sido muy bajo. Es necesario que como docentes analicemos esta situación y direccionemos nuestra mirada también en aprender inglés, ya que tiene muchas implicaciones positivas aprender una lengua diferente a la materna. Y aunque se cuenta con algunos profesionales idóneos en lenguas modernas, se requiere que fortalezcamos la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras en los docentes de preescolar, básica y media, con el fin de garantizar la formación integral y el desarrollo de competencias en los ciudadanos globales y del siglo XXI. Si el bilingüismo es una de las características del perfil del docente en la actualidad, entonces mis compañeros y yo nos comprometemos en capacitarnos para estar a la vanguardia en lenguas extranjeras y, ¿por qué no?, a tener una segunda lengua. Who loves you, blesses you. Que quien les ama, les bendiga. See you soon. Hasta pronto.